A través de los siglos se ha generado una leyenda perversa de la conquista de América que culpa a la Iglesia Católica de una estrategia sistemática de exterminación de los indígenas. En América del Sur y Centroamérica, la colonización fue básicamente realizada por potencias católicas, la corona de España y la corona portuguesa. Y si uno recorre América hoy, puede ver que en la mayoría de los países sudamericanos hay grandes comunidades indígenas. Basta caminar por la calle y verle el aspecto físico y la cara a los pobladores. En cambio, uno no se encuentra fácilmente con gran cantidad de descendientes de indígenas en América del Norte, que fue colonizada por los protestantes europeos. Entonces, ¿cómo fue la matanza que hicieron las coronas católicas de los indígenas latinoamericanos? Detrás de estas leyendas anticatólicas están los protestantes europeos que intentan lavar sus culpas. Y luego los masones que representaban la naciente burguesía sudamericana. Además, hay toda una corriente que ha tomado como suya la izquierda latinoamericana de que el catolicismo demolió las culturas aztecas e inca, que oprimieron a los pueblos indígenas, los diezmaron con la guerra y con la esclavitud. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que sucedió un choque microbiano y viral en la población autóctona iberoamericana, que en pocos años mató a la mitad de la población, la cual es comparable a la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV. Estamos hablando de enfermedades como tuberculosis, pulmonía, gripe, sarampión, viruela, enfermedades venéreas, etc. Llamativamente, esos textos que acusan a los católicos se olvidan de mencionar la opresión y la esclavitud de los imperios azteca e inca sobre otras naciones indígenas. Y tampoco hablan de la práctica masiva de los sacrificios humanos de los aztecas. Tampoco diferencian el accionar de la corona española del accionar de la Iglesia Católica. No fue la Iglesia la que realizó la conquista de América, sino que apoyó a la corona española, quien tuvo en sus manos la operación y gobernaba los territorios. También se olvidan de decir que muchas naciones indígenas oprimidas por incas y aztecas celebraron a los conquistadores españoles como libertadores. Y eso es lo que explica que un pequeño núcleo de españoles haya conquistado a millones de indígenas. La diferencia no estuvo en las armas, sino en las alianzas con otras naciones sojuzgadas. Obviamente, no se puede negar la existencia de excesos. Sería infantil pensar en eso. Pero lo que estamos discutiendo acá es de si hubo una política deliberada de matanza de los indígenas. La Iglesia Católica siempre se preocupó por la difícil situación de los nativos americanos debido a su teología. Muchos misioneros tuvieron conflicto con las autoridades en defensa de los derechos de los indígenas. No se puede culpar a jesuitas, franciscanos, agustinos y otra serie de órdenes, e incluso laicos, de los abusos que sucedieron. Fray Bartolomé de las Casas hizo consciente a Europa de los excesos de los conquistadores, lo cual provocó que el Papa Pablo III en 1537 emitiera la bula Sublimis Deus, que en la parte sustancial dice que los indios no pueden ser de ningún modo privados de su libertad o de la posesión de su propiedad, aunque permanezcan fuera de la fe de Jesucristo. O sea que eran personas. La cabeza de la Iglesia muestra claramente que no hubo una política deliberada de esclavización de los indígenas.
Pero además, expedicionarios como Cristóbal Colón creían que había un propósito más elevado en la conquista que el mero afán económico. Era llevar a la gente a Cristo. Gran parte de la leyenda negra, como dijimos, fue creada por las potencias protestantes, Gran Bretaña y Holanda, en una suerte de guerra psicológica contra el catolicismo y la corona española en los territorios de ultramar. En sus colonias americanas, efectivamente hoy casi no existen indios porque fueron aniquilados e inventaron la leyenda negra de la opresión de España para sacarse el sayo de encima. En realidad, la supuesta matanza de indios de parte de los españoles en el siglo XVI encubrió la matanza que hicieron en Norteamérica los protestantes. Con esto no estamos queriendo decir que la conquista española haya sido pacífica totalmente, sino que estamos revelando cómo surgieron esas leyendas negras. Mientras en Estados Unidos, por ejemplo, hoy están registrados como miembros de tribus indígenas aproximadamente 1,5 millones de personas, en la zona andina mexicana y en muchos territorios brasileños, casi el 90% de la población desciende directamente de los antiguos habitantes indígenas o es fruto de la mezcla entre indígenas y nuevos pobladores africanos, como por ejemplo en el caso de Brasil. ¿Y por qué los católicos fueron relativamente buenos, entre comillas, con los indígenas y los protestantes fueron relativamente malos, entre comillas, con los indígenas? En un momento te cuento esto. ¿Por qué los católicos fueron relativamente buenos con los indígenas y los protestantes fueron relativamente malos? La diferencia se encuentra en las teologías distintas de cada religión. Los protestantes creían en la teología de la predestinación. Pensaban que los indígenas eran subdesarrollados porque estaban predestinados a la condenación, mientras que los blancos eran desarrollados porque estaban elegidos por la gracia divina. Por esto en Norteamérica se popularizó arrancarle a los indígenas el cuero cabelludo, lo que no sucedió en Iberoamérica. En cambio, la teología católica reconocía el alma de cada indígena como similar al alma de los blancos europeos, y lo podemos ver en la declaración del Papa que mencionamos antes. La leyenda negra creada por los protestantes europeos fue tomada luego por la burguesía autóctona iberoamericana y la usaron como elemento para buscar la separación de Europa. A la burguesía criolla en realidad le molestaba la defensa que la Iglesia Católica y la corona española hacían de los indígenas, impidiendo su explotación más completa. Y la historia nos cuenta que el movimiento independentista latinoamericano fue básicamente masón y opuesto a la Iglesia. Los masones tomaron la posta de los protestantes para seguir insistiendo en la leyenda negra católica. Como vemos entonces, la historia se está escribiendo en América de la misma forma en que se ha escrito desde hace 2000 años. Esta tendencia puede verse en un artículo que trata sobre las leyendas negras generadas ya contra los católicos por el Imperio Romano. Puedes leer ese artículo en un link que está en la descripción de este video en YouTube. Este es un tema polémico, naturalmente, y me gustaría conocer tu opinión. Y si te gustó este video, por favor marca un dedito para arriba, añádete a nuestro canal de YouTube y compártelo con tus amigos.